Son presiones entre la Casa del Pueblo y la agrupación en general, porque no todos estamos en la Casa del Pueblo, ¿eh? No todos. Bueno, pues se avecinan nuevas elecciones y estos son los partidos que hay en Fregenal el 4 de febrero de 1936. Esto es una información sacada de Falange. Hay un documento suelto que se le perdió a Falange, sería alto secreto, ¿eh? Y esto es un seguimiento que le hacen a todos los vecinos de Fregenal. Estos son los datos de Falange, ¿eh? Es decir, que no es que lo esté diciendo cualquiera, son datos de Falange de 1937. ¿Eh? Monárquicos, no hay ninguno, todos están integrados en FED y de la Homs, tradicionalistas IDE, comunistas 222, socialistas 725, es más, dicen incluso los nombres de los que quedan todavía en el pueblo. O sea que no los he puesto aquí, que entonces sería muy extensivo, pero aparecen los comunistas, incluso algunos de los comunistas se reciclaron y se convirtieron en legionarios, socialistas, Juventudes Socialistas Unificadas, porque claro, llega un momento que a partir de marzo del 36 las juventudes ahí socialistas se unen con las comunistas, lo que se llama Juventudes Socialistas Unificadas. La UGT, sorprendentemente, no tenía ya ningún afiliado en 1936, la CNT 250, la FAI ninguno y un masón. Después diré quién es el masón, porque es socialista. ¿Vale? Bueno, pues estos son los partidos que concurren a las elecciones de 1936. Bueno, y los que estamos aquí afiliados, claro. Después de los resultados de las elecciones generales, por orden gubernativa, se tienen que reponer todos los ayuntamientos de 1931. Lo que pasa es que como el ayuntamiento de Fregenal había sido radical, no interesaba. Entonces, por orden gubernativa, se tiene que nombrar una comisión gestora hasta que el día 16 de abril, que era cuando se tenía previsto hacer nuevas elecciones, 16 de abril de 1936, surgiera un nuevo ayuntamiento, se nombra a esta comisión gestora. Veo que os debe de sorprender algunos de los datos que aparece aquí, porque indudablemente Manuel Manso Sevilla, que siempre se había pensado que era socialista, es de izquierda republicana. Es más, él es el que pone en funcionamiento el partido aquí en Fregenal. Y lo pone junto a Antonio Girón. Antonio Girón era un hombre que tenía maderas, tenía una fábrica de maderas, va a sufrir una incautación de bienes bestial. Se tiene que ir de Fregenal y todos sus bienes van a ser repartidos aquí en Fregenal. Se queda, bueno, de hecho, él ya no viene más, tiene una búsqueda y captura, es interesante después hacerle el seguimiento a cada uno de ellos. Manuel Galván es del Partido Comunista, Julián Barragán, el hermano del escultor, es del Partido Comunista. Por cierto, su hermano, Barragán, el escultor, el Partido Socialista se opone a que se le dé la beca. Dicen que hay gente que lo necesita más. Incluso Victoriano Cordero presenta a un tal Francisco Rebollo, que piensa que se le debe dar, y que a Barragán lo gestiona Diputación, como ya había hecho con Hermoso. Y Constantino Murillo Terrón, que creo que es de izquierda republicana. Bueno, pues esta fotografía que ponía anteriormente y que puede estar muy relacionada con la que han visto de la calle Segura, ese es el Frente Popular en Fregenal, porque en medio, a la derecha, tiene la bandera del Partido Comunista de Fregenal, pone Partido Comunista de Fregenal, y a la izquierda tiene la del Partido Socialista. Y primero la bandera republicana, la que se ve en primer término. Y en medio, detrás de los guardias, va Enrique Manso y Victoriano Cordero. Victoriano Cordero lo pusieron porque era el presidente de la Casa del Pueblo, y la Casa del Pueblo tenía mucho peso en estos momentos. Y Enrique Manso, pues porque posiblemente era uno de los políticos mejor preparados de Fregenal, porque ya tenía una trayectoria. Él había empezado trabajando en el ayuntamiento, su padre había trabajado en el ayuntamiento, era una familia que tenía posición, su hermano había muerto con graduación en la guerra de Marruecos, se le habían hecho honores, entonces era un hombre respetado. Le interesaba a la delegación del gobierno, al gobernador, que hubiera un cierto equilibrio. Y por eso se pone estas dos fuerzas
que posiblemente eran las que más representación en esos momentos tenía, a excepción de, claro, de lo que son las derechas y los ocultos monárquicos, que son los que después se van a destapar en pocos meses. Pero esta foto me parece significativa, y esta foto es eso, inmediatamente después de proclamado el ayuntamiento del Frente Popular. Y la otra que han visto de la calle Segura, pues no me extrañaría que fuera del mismo momento, porque coinciden en las vestimentas, ven los árboles, la situación, y no es más tarde, porque después esa estatua de Eugenio Hermoso va a desaparecer de ahí, se quita en junio de 1936. Sí, la estatua se ve ahí, un poco esa es la estatua de Arias Montano, pero que es de Eugenio Hermoso, hecho por Eugenio Hermoso, que incluso el propio Eugenio Hermoso en un momento dado, en los años 20, viene a decir que por lo menos se le quite el pilar, porque es antiestético y es fuente de infecciones. Que por lo menos se le quite el pilar, que se deje solamente lo que es la escultura. Es decir, era algo que se estaba atacando desde siempre, pero que bueno, que cuando lo quita este gobierno del Frente Popular, ya han visto que había una diversidad de formación, que no se le puede atacar ni al Partido Socialista, que solamente tenía un miembro, ni a lo mejor tampoco a Izquierda Republicana, como han dicho por ahí. Bien, rápidamente, pues lo que se va a llevar a cabo, lo que se estaba haciendo en todas las provincias, y sobre todo aquí en la provincia de Badajoz, ¿no?, que fue significativo la ocupación de fincas el día 25 de marzo. Aquí en Fregenal se realizan 910 asentamientos ese día. 910 asentamientos en fincas como Valera, Las Mimbres, que es algo generalizado, y Fregenal no se quedó fuera. Y se intentó llevar a cabo en tiempo récord lo que no se había hecho en los 5 años anteriores. El problema, que ya nadie estaba por la labor y se van a encontrar pues con huelgas, gente que no quiere aplicar, una paralización de la sociedad en ese momento. A pesar de ello, hay intentos de seguir con la vida, de seguir haciendo cosas. Esa es la carta de Antonio Zoido al ministro de Instrucción Pública, solicitando que los jesuitas, que está abandonada, se pueda convertir en instituto de segunda enseñanza. Es una carta que se le envía al ministro con copia a Margarita Nelken. Hay huelgas de panaderos en mayo, hay huelgas de ferroviarios en junio, hay jornaleros que no han sido ubicados y que también salen a las calles, hay un ambiente de militarización cada vez más creciente, una inestabilidad que al final pues va a dar lugar que el día 17 o 18, dependiendo de los lugares, ¿no?, se dé un golpe de Estado. El día 17, aquí en Fregenal, se desaloja el casino. El día 17 se desaloja el casino porque los socios están gritando «Viva el rey». Es un dato curioso. Pues bueno, a todos los efectos, el golpe aquí se conoce el 18. El 17 es en África. Pero sin embargo, se tiene que desalojar y se mete en la cárcel a Juan Peche, que Juan Peche, por cierto, es el que aparece aquí, en este pasquín. Juan Peche había intentado en 1934 crear una escuela militar para ayudar a los guardas del Círculo de Labradores, que es un retirado de la Guerra de Cuba, y sí hace una escuela militar en Fregenal. Las dos querían hacerlo en el mismo sitio, en el Ejido, en el Ejido. Sí, este es un momento convulso en la historia de Fregenal. Y aquí precisamente esto es una carta de las juventudes ya unificadas de un mitin que han dado en la Plaza de Toros el día 18 de agosto, en el que se quejan de la poca afluencia. Pero es que no lo ven bien, siendo las 6:30 de la tarde en la Plaza de Toros, reunidas las juventudes unificadas y libertarias
se dio principio a la reunión lamentándose primeramente la poca concurrencia de las juventudes. La Asamblea la Asamblea acordó que las armas de fuego disponibles al servicio del Gobierno fuesen entregadas a las juventudes, que se encuentran con capacidad para prestar el servicio de vigilancia con la máxima responsabilidad que ello requiere, dado el caso que hay ancianos haciendo servicios y las juventudes permanecen con los brazos cruzados. Por unanimidad se acordó que los elementos facciosos que se encuentran en la calle sean constantemente vigilados y que se conduzcan a la cárcel al faccioso Juan Peche, puesto en libertad para ver a su padre enfermo, y de no hacerlo, así se le vigile en su domicilio. Pidió a la Asamblea que los edificios sospechosos sean nuevamente cacheados por las juventudes y un miembro del comité o de la autoridad. No habiendo más que tratar, se levantó la sesión a las 8:15 de la noche. Fregenal, 18 de agosto de 1936. Acaba de pasar ya una de las columnas de milicianos que van camino de Burguillos, y el pueblo pues prácticamente ya estaba casi sitiado. Es decir, el día 16 de septiembre Fregenal ya no tiene ningún tipo de gobierno, está en manos de los golpistas. Lo que pasa es que en toda la documentación aparece que es el día 18. El día 16 aquí ya no hay nadie. Y bueno, y ya todo lo que viene después, pues lo conocen, ¿no? Ese es Victoriano Cordero. Bueno, pues Victoriano Cordero nació en 1899 en el Llano del Peso, hijo del zapatero Gregorio Cordero y de Cruz González. Fue bautizado el 24 de mayo en Santa María por el cura Félix Carrasco Madruga. Se asentó en el registro bautismal con los nombres de Victoriano, Francisco e Ignacio. El 1 de septiembre de 1929 casó con Juliana Rodríguez Barragán, también afiliada al Partido Socialista, hija de Ignacio y Dionisia. Fue testigo de su boda Joaquín Lanchazo Parra, que era el hermano del también socialista, Galo Lanchazo, Florencio Carvajo García y Francisco Pérez Hernández. Gozó de una buena reputación en la población, quizás por su oficio, según me comentaban las personas mayores, era ditero, lo que parece muchas veces como industrial. Sí es verdad que fue una persona implicada, por lo menos, en que se llevara a cabo todos los principios que regían a los socialistas. Incluso se desplazó a Madrid para que el instituto llegara a buen puerto. Lo que pasa que, bueno, tuvo poco tiempo. Su hermano, por ejemplo, va a ser uno de los vocales del Fregenal Fútbol Club, para que vean que, bueno, que era otro hermano suyo, va a ser el conserje del instituto, sustituyendo a su padre Gregorio, que había muerto en 1935. Fue asesinado el 28 de septiembre, unos días antes lo había sido su hermano, y su mujer pues fue asesinada el 3 de octubre de 1936. Mariano Aguado Escribano, conocido popularmente aquí como Don Mariano, este es el masón que os indicaba anteriormente. No era de aquí, de Fregenal, él viene expulsado. Era masón socialista, era miembro de la logia Minerva. Su simbología era Hufeland. Hufeland era un médico del siglo XVIII que defendía la medicina naturalista, lo que él predicaba y predicó siempre. En octubre de 1934 fue detenido en Madrid con pólvora y armas y muchos carnés socialistas. En esos momentos ejercía de médico en Cerro Moriano, de donde he traído esta fotografía, que es un diario de sesiones de una excursión que realizó con niños en 1927 de Cerro Moriano. Magnífica, está en internet, lo pueden ver, pero es un libro donde aparece la dieta que tienen todos los niños, qué es lo que tienen que estudiar, qué es lo que tienen que cenar. Por cierto, cenas que no tienen nada que ver con las nuestras, porque él les recomienda que cenen lentejas, garbanzos y cosas de esas, y que por la mañana es cuando comen menos. Las actividades deportivas que tienen que hacer, si tienen oportunidad, véanlo, porque es un documento maravilloso. Bueno, algunos miembros destacados, ahí tienes a José María Luna Chamorro, el que había dicho que era concejal, fue asesinado el 24 de octubre de 1936, Antonio Zoido Villa, murió en 1939 en Madrid, los bombardeos, Policarpo Basilio Pardo Gómez, el 30 de septiembre de 1936 fue asesinado, Rafael Masero Rodríguez, el 5 de noviembre, Agustín Carrascal Durán marchó a Sevilla,
se le ve por última vez trabajando en una taberna. Rufino Lobo Villa va a ser teniente del Ejército, del Frente Popular, muere en las alambradas del Frente de Extremadura, en Castuera, y se conoce su identidad cuando se iba a enterrar y salió el carnet socialista y que era de Fregenal de la Sierra, ¿vale? Y esos son los listados de socialistas que he podido individualizar desde 1919 a 1936. Y no están todos, porque es muy difícil. He seguido expedientes individuales de muchos de ellos, pero claro, al poner marxistas, no sé si son socialistas o son comunistas. Pero pues tengo ahora mismo registrados, ya que me picó el gusanillo, aproximadamente unos 350 republicanos de Fregenal. Pasa que, claro, no todos son ni socialistas ni comunistas, porque también hay radicales. De hecho, bueno, Manso era radical en un inicio y murió como izquierda republicana. Ese es, ese y ese. ¿Vale? Juan Francisco tiene la lista a disposición de todo, porque con esto lo que intento es, primero, avanzar estos datos y ahora ya que sea la voz populi los que puedan aportar más datos de cada uno de ellos, porque algunos pueden ver aquí reflejados sus abuelos o sus bisabuelos, y ahora ya lo que tienen que hacer es una labor entre todos, ¿no? Y por lo menos honren de esta manera a la memoria de ellos, porque muchos sí dieron la vida por tener unas nuevas ideas y un nuevo mundo, aunque ahora estemos empeñados en cargárnoslos, ¿vale? Ha sido un placer. Bien, pues gracias a Juan Luis por esta, yo creo que es la primera aproximación seria y rigurosa que ha habido a la génesis, a la fundación del Partido Socialista en Fregenal. Como bien dice, la presentación está a nuestra disposición, que incluye esta lista. Todo aquel que esté interesado, independientemente de que es probable que tengamos un vídeo de toda la jornada, pero el que esté interesado especialmente en la presentación de Juan Luis, fundamentalmente por el tema de los nombres, pues no tiene más que pedírnosla y ya está, ¿no? Resaltar pues algunos de los nombres que hay ahí, algunos muy reconocidos, especialmente el de Antonio Zoido Díaz, ¿de acuerdo? Que es el abuelo del que hasta hace unos años ha sido el ministro de Interior del gobierno de Mariano Rajoy. Antonio Zoido Díaz, que se tuvo que ir aquí en septiembre del 36, era abogado, me decía Juan. Sí, además se va con los milicianos que pasan en agosto, ¿eh? En agosto se va mucha gente de Fregenal con los primeros milicianos que pasan. Se va en agosto y bueno, se da esa circunstancia. Él fue el que escribió la carta al ministro y a Margarita Merkel pidiéndole el centro de instrucción pública en Fregenal. Y después, pues bueno, llama la atención también otros como don Mariano Aguado, que yo lo conocí, a don Mariano cuando estaba en la escuela de los escolares, un hombre evidentemente ya mayor, evidentemente, en los años 74 por ahí, que ya estaba yo en la escuela. Y bueno, y después pues hay muchos apellidos de mucha gente de Fregenal que posiblemente conozcamos a hijos de ellos o incluso, lógicamente, a nietos, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí esto no se acaba con esta jornada y con la aportación que nos ha hecho Juan Luis, sino todo lo contrario, tiene que ser casi un punto de inicio para que podamos seguir indagando, conocer quiénes somos, porque yo creo que es una magnífica aportación no solamente a la historia del partido, que naturalmente lo es y que procuraremos guardar como empaño estas aportaciones, sino a la historia misma de Fregenal del siglo XX y bueno, iremos poco a poco andando en otras incursiones en la historia. Así que nada más agradecerle esto, nada más que un dato, Juan Luis, que te pediría, que en alguna ocasión me lo has comentado, que es dónde estuvo alguna de las casas del pueblo. Me parece que... Sí, la casa del pueblo, la documentación que yo he manejado parece que es la que está enfrente de la Fuente de los Grifos. La esquina que hay en la Fuente de los Grifos, que ha sido un mesón, que ha sido... fue un bar, se llamaba El Paso. Ahí es donde estaba la casa del pueblo. De hecho, el propio partido le pide a la Casa del Pueblo, una carta que escribe, pide que la calle Santa Clara pase a llamarse Pablo Iglesias y aceptan. Y la calle Santa Clara es, durante un tiempo, la calle Pablo Iglesias, y precisamente porque allí estaba ubicada la Casa del Pueblo a la esquina. Bueno, pues ya está, si no hay ninguna intervención pasamos a Paco Fuentes para cerrar esta jornada.